Bienvenidos a esta tercera sesión de la clase del curso Introducción General al Fenómeno Poético. Espero que ustedes estén bien, que hayan podido revisar el sílabus y el programa del curso, los que no estuvieron en la primera clase, y que si tienen alguna duda me pregunten, ¿ya? Con toda confianza me pueden mandar un correo también. Bueno, yo les dejé, ¿se acuerdan? La semana pasada algunas tareas de lectura relacionadas con el texto de Octavio Paz, Poesía y Poema, y revisar también algunos de los recursos que están en la semana 2 y en la semana 3 también. Entonces quería preguntarles, partir con esto, preguntándoles cómo les fue con eso. ¿Pudieron leer el texto de Octavio Paz? Porque hoy día vamos a conversar sobre eso. Ay, Mariana, qué bueno. Profesora, por lo menos lo pude leer. Maximiliano también. Sí, Ya, pero el fantástico. Me alegro. capítulo que decía ahí, de la 8 a la 10, creo, o de la 1 a la 10. Eran Sí, 10 hojas. sí, no era tanto, era una parte del texto que estaba ahí que está en la semana 1 y en la semana 2 también. Ya, bueno, al menos 2 lo leyeron, los demás parece que no. Eh, Pablo también, ya, pero qué maravilla. Miren, hoy día he tenido puras buenas noticias de mis alumnos, todos trabajadores, los de los cursos presenciales también. Ya, buenísimo. Entonces, ya con ese antecedente vamos a comenzar con lo que vamos a ver hoy día eh, acerca de poesía y poema. Lo vamos a aplicar en un texto de Pessoa Vélez, ¿ya? En un poema breve. Y después les quiero explicar una tarea formativa que hay esta semana y también dar algunas pautas acerca de las tareas formativas, porque en esta asignatura son hartas tareas formativas y les quiero, bueno, explicar que son tareas sin nota sumativa y que no es obligación hacerlas todas. O sea, idealmente sí, porque son parte de un proceso, de una metodología, una estrategia de aprendizaje, están por algo planificadas. Sin embargo, sé que son hartas y que son todas de redacción en general. Entonces, bueno, si alguno está sobrepasado con tanta tarea formativa, puede escoger entregar, por ejemplo, 2, ¿ya? Carlos, ¿sí? Pero de todos modos la voy a explicar al final la que hay esta semana. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Tengo problemas con el computador, así que voy a estar poco en la clase, no sé qué pasa. Pero mire, la pregunta es la siguiente. Justamente en el tema formativo, sale que hay que entregar un ensayo que vale un 35% el día 25. Sí, esa es la solemne 1. ¿Y qué materia entra ahí? ¿Cuáles son los tópicos que entran? No lo he Y explicado lo otro, todavía. Es que eso, ya, perfecto. Carlos, falta mucho, o sea, eso está puesto en la semana, es como la No, que semana, 25 de agosto de la próxima semana, el lunes. a ver, semana 4. No, eso tiene que ser un error. No, próxima Ahí semana dice, no hay ninguna dice 25. evaluación. No, aparece una, pero Oye, para septiembre. hay una que yo vi acá A ver, que veamos el calendario. el 8 del 8. Acá 8, estoy 8, 25. mostrando el calendario de ustedes, del curso. Ya, próxima semana no hay nada. Próxima, ya septiembre, semana ahí del 3 al 17. Recién, la primera evaluación es el 24 de septiembre. Y esa debería ser la solemne 1, claro. Es de septiembre, Carlos. No, si fuera de agosto la habría explicado hace 2 semanas. Entonces,
No, todavía no lo explico, ¿ya? Porque falta bastante todavía, falta en realidad más de un mes. Entonces, sí lo Pero, voy a explicar pronto, ¿ya? y lo otro, Para, para que y se puedan hacerlo con tiempo. la otra consulta, he dado vuelta a la plataforma. ¿En qué parte están los textos que usted está dando? En la semana, acá mira, esto yo lo mostré también, Carlos, la primera semana. Mira, cuando tú entras a la página, acá, siempre, ¿tú estuviste en la clase 1? Yo he estado todas las clases, por eso que no. Ya, Todas las ah, bueno, clases. a lo mejor, De hecho, a lo también eso mejor, también quería preguntarle porque la asistencia me parece rebaja. ya, es que, bueno, Bueno, pero yo eso les es otra cosa. mostré la primera semana de clase, yo les mostré que acá en la página les mostré el programa, el syllabus, y les dije que acá donde dice contenidos y actividades, es fácil de encontrar, están los contenidos por unidad, cargados todos, semana 1, semana 2, semana 3, ¿te fijas? Ahí están todos los recursos. Y las lecturas que les he dado están aquí. Por ejemplo, dice lectura semanal, poesía y poema de Octavio Paz. Semana 2, lectura semanal, la carta, lo que vimos la semana pasada, Carta del Vidente de Rimbaud, el poema de Octavio Paz también. ¿Te fijas? Está todo disponible, Carlos, ¿Y en dónde los hay que recursos entrar? de cada semana. En la página del curso, en la misma página donde tú acá, tú entras desde el tablero de cursos, entras y acá a la derecha está la entrada a la clase, ¿cierto? Aquí en Class Collaborate. Acá mismo, acá, donde estás viendo, ¿no? Donde estoy mostrando. Sí. En la página principal, ahí, donde dice contenidos y actividades de la asignatura, ahí. Tienes que abrir la carpeta. Y ahí está todo. Contenido. A mí no me abre la carpeta, ese es el problema, no me abre. ¿No te abre Contenido la y carpeta? actividad, Sí. no, no abre. Ah, entonces Contenido. no, eso tienes un problema técnico y tienes que escribir al tiro a soporte Ahí abrió. técnico. Ahora te abrió. Ya. Dice introducción, poesía. Introducción a la Sí. poesía, el fenómeno cultural, después la lectura de experiencia, unidad 3. ¿Y la lectura me dijo que estaban dónde? La que corresponda a cada semana, tienes que abrir la carpeta de la semana y vas a ver ahí todos están los PowerPoint, las videoclases, Sí, ahí, ¿te fijas? no hay Semana problema. 1 está todo ahí, ¿ya? Ya, ok, gracias. Ya. Y lo de la asistencia, acuérdense que la asistencia la paso en el portal, no acá. Entonces, sí, claro, si ustedes ingresan acá a la plataforma y ven su porcentaje, les va a aparecer 0 a cada uno, ¿ya? La tienen que ir viendo en el portal. Ahí está, ahí estoy haciendo el registro. Como es un sistema nuevo que no permite editar una vez que envío el reporte, la estoy pasando al final de la clase, más hacia el final, porque, bueno, pasa siempre que hay alumnos que se conectan más tarde, ¿ya? Entonces, para evitar que queden fuera algunos. Ya, ¿estamos entonces? ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya, No, entonces más gracias. ratito vamos a pasar la lista ya. Entonces vamos a la semana 3, la semana en la que estamos ahora. Y quería que comenzáramos viendo un poquito de la presentación para introducir la clase y luego vamos a leer el texto Tarde en el hospital de Pessoa Vélez. Ya, entonces, aquí. Ya, vamos a ver entonces hoy día
y algunos contenidos ya más propiamente de una estructura de un poema, y los vamos a ir aplicando en este poema de Pessoa Bellis, ¿ya? Vamos, en primer lugar, bueno, a propósito de la lectura del texto de Octavio Paz que ustedes ya acaban de hacer, vamos a profundizar en esta distinción del concepto de poesía y el concepto de poema, y lo vamos a aplicar en este poema que se llama Tarde en el Hospital. Bueno, este poema fue escrito por Carlos Pessoa Bellis, poeta chileno. Esta es sus fechas en las que él vivió. Fíjense que murió bastante joven, ¿cierto? 1879-1908. Y vamos a ir aplicando entonces los contenidos del texto de Paz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el poema, ¿les parece? Partamos leyendo el poema y así vamos a ir de inmediato haciendo la relación con los elementos del texto de Paz. Espérenme, eso está aquí en la lectura semanal. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, se escucha súper. Sí. Sí, perfecto. Ya, gracias. Gracias por su feedback. Que de repente hay cursos que, no sé, en general los cursos más grandes, a veces, claro, como uno pregunta algo y no se dan por aludidos nadie porque son 30 alumnos, no sé, bueno, yo a veces digo, y de repente se dejó de escuchar, hace cuánto rato ya no me escuchan, y bueno, cosas que le pasan al profe cuando hace clases online, ¿no? Ya, entonces este es el texto de Pessoa Bellis, se llama Tarde en el Hospital. Entonces, miren, es bien cortito, ¿ya? Necesito un voluntario lector. A ver, ¿quién le gustaría leer este poema? ¿Claudia? Sí, profesora. ¿Lo quieres leer tú? Sí, yo lo leo. Maravilloso, me encanta. Ya. Ok. Sobre el campo el agua mustia cae fría, grácil leve. Con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo, para espantar la tristeza, duermo. Pero el agua ha lloriqueado junto a mí, cansada, leve, despierto sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Sigue, Muchas pero gracias. no se ve más. ¿Ahí estaba completo? Sí, Sí, ahí. sí, ahí está completo. Sí, son solo esas 2 páginas. Muchas gracias. Ya, fíjense, a ver, veamos algunos elementos de base. ¿Se acuerdan lo que conversamos la semana pasada sobre la diferencia entre poesía y poema? ¿Quién puede recordar algunas de las ideas que mencionamos? ¿Qué era la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Y qué es el poema? Maximiliano, ¿sí? Por lo que me acuerdo, la poesía expresaba emociones y el poema era como lo que contiene la poesía. Algo así entendí. Ya, por ahí va, sí. Entonces la poesía así como algo más amplio, tal vez más vago, más general, que se manifiesta en el poema. Una cosa así. Sí, profesora. Ya, sí, muy bien. Por ahí va, ¿cierto? Decíamos que la poesía es esta, este lugar donde está la verdad, la belleza, es como un lugar ideal, ¿cierto? Un poco sublime tal vez,
con el cual tienen el don o la capacidad de conectar los artistas, ¿cierto? Y el poeta dentro de los artistas. Y entonces la obra de arte, en este caso el poema, plasma una porción de esa poesía, de esa belleza. Y ahí ocurre justo lo que dice Mariana, muy bien, anotó el concepto, que esa es obra de arte cuando hay aletheia, y aletheia es un chispazo, un relampagueo de verdad, un momento de revelación que tiene la obra, el poema en este caso, en el cual se vislumbra o se ve un poco del mundo de la poesía, ¿ya? O en el fondo permite al espectador conectar con una verdad a la que no habría tenido acceso de otra manera. Eso, la poesía anterior al poema. Muy bien, perfecto. Ya, qué buenos alumnos, qué gusto me da. Ya, entonces, veamos acá, este poema de Pessoa Bellis. Fíjense, se llama Tarde en el hospital. Y eso ya nos dice mucho, ¿cierto? Tarde en el hospital. Ya. En alguna parte menciona la palabra hospital. Está escrita la palabra hospital aquí en algún lado en el poema. Voy a tomar agüita. No, no está, ¿cierto? Ya. ¿Qué palabras del poema a ustedes digamos, les permite conectar con el hospital como un lugar físico? ¿Qué palabras sí uno dice, ah, sí, bueno, esto es propio de un hospital? La cama, La cama, ¿no? que está enfermo también. También. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Eso, amplia pieza. Entonces ya tenemos hartos datos, ¿cierto? Al menos el lugar físico en el que está ocurriendo esto. Tenemos el hospital, claro, una pieza amplia, las piezas de hospital son amplias, ¿cierto? En general, si es una pieza común, ¿verdad? Techos altos, frías también. Hallazgo. ¿Qué diferencia hay entre decir hallazgo y decir estoy en cama? Hay una diferencia, no es lo mismo yacer que estar. Que hallazgo, a mí se me imagina que no es algo voluntario en sí mismo, sino que por una condición o por cosas externas que no puede él manejar, cae ahí. Claro. Tiene esa, exacto. Estado momentáneo, ¿no? ¿Es que? No te escuché, Carlos. Es un estado momentáneo, está. Es un estado, pero muy momentáneo. Yacer, más que momentáneo, tiene que ver más que nada con lo que decía Cristian, y es como, de hecho, uno puede incluso hablar de un cuerpo que yace cuando el cuerpo está muerto. O sea, es más bien una manera de estar físicamente que en el fondo donde hay una ausencia de voluntad. A ver, no sé cómo explicarlo. Es como que una persona yace, es como que el cuerpo está entregado a ese lugar, ¿verdad? Como que no tiene mucha posibilidad de levantarse. Pablo. Sí, profe, o sea, eso justamente que usted dice, pues yacer es como algo, y como decía Cristian, algo como involuntario a uno. Es como Claro. cuando, siempre se habla, por ejemplo, cuando encuentran a alguien, o no sé, yace sin vida, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, es un verbo que tiene una connotación, claro, que se puede aplicar a un cuerpo muerto incluso. O sea, yacer en cama es como un enfermo que está súper mal, o sea, que no se puede levantar en el fondo. Y hay otra cosa que, o sea, que tiene que ver a lo mejor con el sentido de la muerte, que por ejemplo al comienzo del poema dice sobre el campo, el agua mustia cae fina y grácil leve, porque, y además
hay como dos momentos o dos espacios que el poema o se divide, no sé, que habla sobre el campo, después como que si estuviera él fuera de la pieza del hospital, pero al mismo tiempo está en el hospital. Entonces es como una dualidad, una cosa así, ¿no? Que él habla como yacer, es como que si estuviera muerto o está a punto de morir o está agonizando, está muy mal. Y esto sobre el campo a mí se me imagina que está como, a lo mejor hasta sepultado, una cosa así, ¿no? Mira qué interesante lo que tú, cómo lo interpretas. Em, Puede ser, claro, está haciendo una... Ah, tú dices que a lo mejor él está en esa tierra, en el fondo, en ese campo. Como que a lo mejor se proyecta que, no sé, pues le queda poco de vivir, porque hay también Puede ser. hartos juegos con palabras, por ejemplo, dice sobre Mm, el campo el agua mustia. El agua mm, mustia, es que el agua como moribunda, no sé, pues, y el agua claro, tiene como un sentido de vitalidad, el agua hace crecer cosas, pues. Entonces, claro. hay ahí como un juego de palabras, de efecto Sí, causa, no sí, sé. tienes razón, es una imagen que nos evoca una idea de algo moribundo. Claro, Claro, está describiendo una lluvia, ¿cierto? Agua que cae, pero esa lluvia es parecida a cómo él está en esa cama, ¿cierto? Eh, sí, sí. ¿Quién más había levantado la mano? Gracias, Pablo. Carlos, ¿quería decir algo? No, sobre que estar es diferente a yacer, que son cosas diferentes. Estar es un estado momentáneo. Yacer Ah, te es referías a estar, a claro. estar. A estar es un Ah, estado ya, momentáneo. Y yacer sí, es otra cosa. perfecto. Lo que están Ahora diciendo ya te ustedes. entendí. Ahora te entendí, sí. Sí, claro, tienes razón. Claro, el verbo estar, porque por algo no ocupa la palabra estar, ¿cierto? Estar en la cama, claro, en el fondo un cuerpo que está, yo digo, estoy sentada, ¿verdad? Me puedo parar, ¿verdad? Claro, diferente a yacer, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos, claro, esta imagen de la lluvia, después en esta pieza, como está ya en cama, ya dice enfermo además. Dice, para espantar la tristeza duermo. Palabras que evocan emociones duras o complejas. A ver, ¿cuáles podrían ser, además de tristeza? Yo me lo Palabras imagino, que evocan un yo me lo estado emocional. imagino, ¿Mm? me lo imagino en cama, mirando la ventana, lloviendo, obviamente triste, como dice ahí Ujú, Soledad, con incertidumbre también, porque dice, claro, el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso, sin saber mucho lo que se le avecina, intranquilo también. bien, bien. ¿Cierto? Eh, claro, todo eso, ¿verdad? Angustia, miedo también. Entonces está enfermo físicamente, pero también está enfermo por dentro, o sea, se siente muy mal emocionalmente. Claro, muerto de angustia, que soledad, ¿qué dice Claudia? Enfermo en cama y mira por la ventana y prefiere dormir. Claro, o sea, está súper mal, ¿cierto? Dice, el agua lloriqueado junto a mí, entonces hace un paralelo entre su llanto y lo que le pasa a él y lo que le pasa a esta lluvia, a esta agua que mustia que cae, ¿cierto? Cansada, leve, así se siente él. Y piensa, dolor, ¿verdad? Está solo. Entonces, es bueno el poema. ¿Alguien lo conocía? Sí, profesora, yo lo conocía, no me recuerdo si la enseñanza básica o media tuve que recitarlo, pero es tal Ah, cual, sí, por eso que quise leerlo, porque usted dijo te toda salió Belis, regio. sí, Ya. yo dije justo capaz que sea el poema que yo recité. Y cuando a uno lo opera, porque yo he estado varias veces en un hospital, Ya. el dolor, el término de la anestesia, uno quiere borrar ese episodio, entonces observa, uno quiere estar solo, no quiere que nadie lo hable y prefiere dormir como para que el episodio pase rápido.
Entonces yo me lo imagino a él en una habitación solo de un hospital, está lloviendo, incluso veo correr como las lágrimas del agua por la ventana, afuera seguramente lo verde, los árboles, alcanza a ver el pasto, Claro. y es lo que ven entre lo que abre los ojos. Pero claro, está solo, está deprimido, hay dolor, y uno prefiere dormir para pasar ese episodio rápido. Sí, exactamente, Claudia. Eso es justamente, muchas gracias por tu comentario, porque claro, eso es justamente lo que les quería preguntar. Como dice acá el punto 3, ¿qué posibles asociaciones pueden establecer ustedes entre las descripciones del poema y experiencias personales? Entonces tú dices, Claudia, que has estado hospitalizada y se siente más o menos así, ¿verdad? ¿Alguien más ha tenido esa experiencia, una experiencia parecida o diferente? A lo mejor alguien ha tenido una experiencia diferente. Claro, es como desolador, ¿cierto? Porque las visitas se reciben en cierto horario. ¿Nadie más le ha pasado algo así? De estar, a mí tampoco, la verdad. Nunca he tenido una operación importante. Yo estuve en el hospital, profe, y operado posteriormente, y sí, pues ¿Ya? como desolador. Incluso pasé Claro. una sola noche, pero ¿Ya? fue una noche que no dormí nada porque Mm, a uno lo van como de repente a poner algún medicamento, inyectarle algo, y uno está claro, súper incómodo, con el cuerpo medio dormido todavía, con frío más encima, porque nunca está con un pijama, está con una bata y te abrigan poco, entonces bastante incómodo. sí, es cierto eso. Es verdad eso que dices tú, Pablo, es independiente del lugar que sea, o sea, igual queda uno, se van las visitas, ¿cierto? Digo, si es una clínica o si es un hospital, igual queda uno solo sintiéndose pésimo en esa cama, en esa pieza solo, ¿verdad? Es terrible, en realidad es bien terrible. Eh, Mariana, dices tú que has tenido esa experiencia, pero en casa. Eh, También, bueno, en casa a lo mejor puede ser más llevadero, me imagino, más compañía, ¿o no? Depende también. Pero sí, el sentirse pésimo, querer dormir para sentirse un poco mejor, ¿verdad? Eso ocurre. Entonces, bueno, vamos analizando el poema, eh, siguiendo esta pauta. Entonces ya, el estado del sujeto, del sujeto que habla, fíjense qué interesante, porque este poema está escrito en primera persona, ¿se fijaron en eso? Entonces, dice pienso, ¿verdad? Al final, entonces hay una coincidencia entre el hablante y el personaje principal. No siempre ocurre así, ya a veces un poema puede estar escrito en tercera persona, ¿cierto? En voz pasiva. En voz pasiva es cuando se ocupa el se, en vez de decir, por ejemplo, yo pienso, se dice se piensa, y en ese caso, claro, no tenemos un personaje que identificar, ¿cierto? Sino que más bien hay un hablante. Pero en este caso coincide. Bueno, y él entonces se siente muy mal, ¿verdad? Una persona que está enferma, decíamos, y que además emocionalmente está muy decaído, ¿verdad? Está triste, angustiado, medio desesperado. Bueno, analizamos entonces cómo se representa la enfermedad y la hospitalización, ¿cierto? Este símil que mencionaban ustedes va haciendo el hablante con el agua, esta lluvia mustia. Imagínense una lluvia mustia, ¿verdad? ¿Qué significa mustio? ¿Cuándo uno habla de que usa esa palabra? Triste, un estado depresivo. Ujú. Claro, uno en general, yo al menos esa palabra la uso para las flores de un florero cuando se están muriendo. Uno dice, estas flores están mustias, ¿cierto? Es como que ya se apagaron, se chuparon, ¿verdad? Se empezaron a doblar, hay que sacarlas y botarlas. Allá, eso, marchita, eso está el mustio, ¿verdad? Así como seco. Se le fue la vida. Entonces,
Y además, bueno, esta hospitalización es lúgubre, ¿cierto? Es fría, es poco cálida, en ningún momento menciona la presencia de otra persona, ¿cierto? Algo de calor humano, una mano, no sé, un abrazo, un gesto. Sí, las flores mustias, no sé, para mí lo mustio, algo que puede ser mustio es una flor de un florero, no una flor del campo, porque esa no se va a morir, ¿cierto? Entonces, bueno, de los estados de ánimo, decían ustedes, además de soledad y angustia, desesperación también, ¿qué más habían mencionado? Miedo, ¿o no? Soledad, angustia, desesperación, desánimo también podríamos decir, ¿verdad? Desesperanza, ¿cierto? Ya, entonces vamos a esta sección, aplicando la lectura de Octavio Paz. ¿Qué elementos hacen que Tarde en el hospital sea un poema? Recordemos entonces que el poema no solo se define por su forma escrita, sino que también por el uso del lenguaje y las emociones que transmite. Entonces, tendremos que fijarnos en esto, las palabras que crean imágenes y sensaciones, ¿ya? O sea, no es solamente un conjunto de palabras un poema, sino que es la combinación específica de palabras que crean imágenes y sensaciones. Y esto también ocurre por una conjunción entre el ritmo, la musicalidad y los sentimientos que nos evoca, que evoca en el lector. Ya, a ver, entonces, si volvamos al poema, ¿lo tienen ahí o no? ¿O lo pongo acá? ¿Lo tienen abierto ahí en su sesión? Carlos, ¿te resultó encontrarlo? Carlos, en la semana... El problema se está viendo en la pantalla, profesora, ¿no? ¿Este que se está viendo en la pantalla? No, el poema que leímos, Tarde en el hospital, que quiero saber si lo tienen abierto ustedes o si no lo pongo acá de nuevo. Pero... no lo tengo abierto yo. No, estaba en la pantalla, el de empezó a ver y estaba en la pura pantalla, no. La Tarde en el hospital. ¿Pero lo tienes ahí o no? ¿Lo tienes ¿Pudiste entrar a la carpeta de la semana 3? No. Vean a la carpeta de la semana 3 en las lecturas, ya, para ver si lo puedes abrir. Ya, entonces, ya. Fíjense ustedes, díganme ustedes que tienen el poema ahí. ¿Qué palabras o qué conjuntos de palabras evocan imágenes y sensaciones desde el principio? Veamos. Angustia. Ya. La palabra que evoca una sensación ¿de qué? De aconjugamiento, de aflicción, ¿puede ser? Sí. Está afligido, angustiado. Puede ser bien. También la palabra tristeza. Ya. Que evocan sensaciones, ¿cierto? Bien. Entonces ya, específicamente sí, la mención de ciertas emociones, ¿verdad? Después dice Cristian, esa es una imagen, ¿cierto? Sobre el campo el agua mustia cae. Esa es una imagen, totalmente. Fíjese qué bonito cómo se construye una imagen con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, ¿verdad? Es una escena. Y que también nos evoca una sensación, ¿cierto? Como quizás de desolación, a lo mejor, o sea, yo me imagino un agua mustia cayendo sobre el campo y al tiro es como que, no sé, tristeza, ¿verdad? Porque el agua porque el agua está mustia, ¿cierto? Pablo. Sí, profe, es la musicalidad del poema. Tiene eso cuando habla sobre el campo, el agua mustia, cae fina, gracia leve, con el agua cae angustia. O sea, agua, angustia.
tiene todo es como una técnica, parece, de hacer rimar o que suenen armoniosamente las vocales. Sí, mira, tienes mucha razón. Agua mustia, claro. Angustia. Sí, ya vamos a ver la parte de la rima específica. Ya, muy bien. ¿Alguna otra imagen que ustedes quieran rescatar? Quizás la parte donde mira por la ventana, cuando menciona la ventana, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hubo otra imagen? Que el agua ha lloriqueado bien, también esa es una imagen, ¿cierto? Claro, el agua llorando, ¿verdad? Un panorama inmenso, bien, muy bien. Entonces, bueno, interesante ver, se fijan, así como este es un primer acercamiento que hacemos a un poema en clases. Bueno, este es un buen poema, o sea, de un excelente poeta, de renombre, entonces es un buen material para mostrar ciertos elementos del poema. Entonces, fíjense que es mediante la combinación de palabras, que esa es digamos, la gracia, justamente el don que tiene el poeta, que logra crear música, musicalidad, ¿cierto? Construir imágenes y evocar sensaciones, ¿ya? Veamos. ¿Cómo se compone un poema? Ya vamos a hacer un pequeño análisis. Este material, guárdenlo porque les va a servir después para analizar todos los poemas que vamos a ver durante el semestre. Ya, un primer nivel de análisis, ya si queremos entrar más en detalle en el poema, sería la estrofa, ¿cierto? Un poema está compuesto por estrofas, es el conjunto de versos que conforman una unidad dentro del poema, con un ritmo y estructura específico. Pero me voy a abrir el poema aquí para poder, no creo que pueda ponerlo en paralelo a este, pero sí que lo vayamos viendo cada uno. ¿Cuántas estrofas tiene Tarde en el hospital? Si decimos que 4 estrofas. Espérenme, lo estoy abriendo aquí. Espérenme. Un poquito lento. Tiene exactamente ya 4 estrofas, ¿cierto? Muy bien, 4 estrofas. Conjunto de versos que forman una unidad. ¿Ya? ¿Los demás entienden por qué son 4 estrofas? ¿Por qué son 4 estrofas? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y los demás entienden la estrofa? Esto es súper básico del poema, así que es importante que lo entiendan todos. ¿Por qué son 4 estrofas? ¿No? ¿Lo muestro? Ya lo voy a mostrar. Conjunto de versos que conforman una unidad, ¿cierto? Entonces volvemos acá al poema, que no puedo mostrar dos ventanas en paralelo. ¿Los demás me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe, yo sí la escucho. Sí, profesora. Es tu micrófono, o sea, tu parlante, Carlos, porque sí se me está escuchando, los demás me escuchan. Ya, entonces fíjense, tenemos acá el poema. Entonces, unidad, decía el texto, dice, es un conjunto de versos que forman una unidad dentro de un poema, con ritmo y estructura específico. Entonces, si nosotros volvemos al poema, decimos, ¿dónde hay un conjunto de versos? Bueno,
Acá hay un conjunto de versos, ¿cierto? Hasta ahí. Acá hay otro conjunto de versos que forman una unidad, ¿cierto? Claro, el poema completo también es un conjunto de versos, pero específicamente se llama estrofa a el conjunto de versos que está separado del conjunto siguiente. Fíjense que hay un espacio, ¿ya? Esa es la manera de indicar una separación de estrofas en un poema. Siempre se deja un espacio, ¿ya? A lo mejor si no hubiera espacio, la manera de distinguirlo sería dejando aquí una sangría al comienzo. Pero, Carlos, parece que tú nomás no me escuchas. Sí, porque los demás sí me escuchan, ¿cierto? Si en algún momento se me va el audio, por favor, dígame. Si me ven haciendo... Sí, profesora, todo bien. Hablando ya. Bueno, entonces tenemos estrofa. Después... Espérame, estoy abriendo aquí el PPT. Acá. ¿Cuál es el orden de una estrofa? El orden de una estrofa depende de la métrica y la rima del poema. Puede organizarse de acuerdo a un número fijo de versos o un ritmo o un esquema rítmico determinado. Ya. Dentro de la estructura de los poemas existen distintas formas de creación que permiten crear tipos de poemas específicos. Por ejemplo, un soneto se compone de 4 estrofas también, 2 son de 4 versos y 2 son de 3. Se llaman 2 cuartetos, 2 tercetos. ¿Ya? Vamos a ir viendo si de a poco más adelante esos tipos de estructura. Lo importante es saber que en el fondo es el poeta quien determina qué estrofas va a crear, cuántos versos va a tener cada estrofa y qué medidas va a tener cada verso, ¿ya? Si van a ser versos, por ejemplo, de 6 sílabas, de 8 sílabas, de 10, de 12, de 13 sílabas, versos alejandrinos. Y todo esto va en función, él lo va a escoger en función de la musicalidad que él quiere crear con ese poema, ¿ya? Y también los versos pueden tener rimas, ya vamos a ver tipos de rimas. Entonces, tipos de estrofa que existen, por ejemplo, el pareado, que es de 2 versos, 2 líneas. Un verso es una línea, ¿ya? O sea, volviendo al poema, el primer verso es sobre el campo el agua mustia. Segundo verso, cae fina, grácil leve. Tercer verso, con el agua cae angustia. Cuarto verso, llueve, ¿ya? Y esos 4 versos conforman la primera estrofa. Entonces, ya está el pareado, que tiene solo 2. Terceto, 3 versos. Cuarteto, 4. La décima, 10 versos. Y hay otros tipos también. Y cada uno tiene características específicas en cuanto a rima y métrica, ¿ya? Bueno, esta es la poesía, digamos, clásica, ¿ya? Ahora está muy de moda el verso libre, el famoso verso libre, que en el fondo no tiene ninguna estructura, se salta todas las reglas de las estrofas, de la tradición de la poesía, las reglas de los versos, de métrica, etc. Es como una prosa poética. Y bueno, obviamente que plantea, como en todos los contextos, todas las obras de arte contemporáneas, plantea el dilema de si acaso es una creación artística o no, ¿cierto? Uno se lo puede preguntar. Bueno, ¿cómo se caracteriza una estrofa? Se caracteriza por la cantidad de versos que tiene, que la componen, ¿cierto? El tipo de rima, si es consonante o asonante. ¿Quién sabe qué significa consonante y asonante? ¿Cuál es la rima consonante? Profe, la rima consonante es la que es, por ejemplo, la que se utiliza con las vocales, por ejemplo, casa, masa, perro, hierro,
es las que van acentuadas en la última vocal, parece. Ya, rima, es muy bien lo que dijiste, por ejemplo, casa, masa. Son las rimas donde se busca Se repite el sonido, claro, la terminación de la palabra. claro. Eso. Que puede ser una última letra o la sílaba completa, ¿cierto? Claro. Sí, eso. Y la rima asonante es la que es diferente, ¿ya? Hierro está en la penúltima sílaba, sí. ¿Ahí con qué rimaría de forma consonante? A ver, pensemos con qué palabra. Hierro, puerro, podría ser, ¿cierto? Un puerro. El otro día estuve cocinando puerros y los descubrí los puerros. Cerro, perro, muy bien. Podríamos inventar un poema, ¿cierto? Bueno, entonces, tipos de rima, bueno, también una estrofa tiene distintas medidas de verso, ¿cierto? Ya los vamos a ver. Y la disposición de la estrofa dentro del poema. Ya, veamos tipos de algo general sobre versos, ¿ya? Bueno, pero en síntesis del poema que acabamos de leer, ¿cuántos versos tiene cada estrofa? Decíamos que tiene 4 estrofas, ¿cierto? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Díganme ustedes. 4. 4, muy bien. Ya, entonces tenemos 4 y 4. 4 estrofas de 4 versos cada una, ¿cierto? Ya, el verso es cada una de las líneas que componen un poema, ¿cierto? O sea, el poema Tarde en el Hospital tiene 4 por 4, 16 versos. Su estructura está determinada por la métrica, el ritmo y la rima. Entonces, un verso tiene ritmo, ¿cierto? Dependiendo de las palabras que lo componen, tiene rima, ¿verdad? Y también tiene métrica. La métrica es la cantidad de sílabas que componen ese verso. Entonces, veamos, por ejemplo, volvamos al poema Tarde en el Hospital. ¿Quién me puede decir cuántas sílabas tiene el primer verso? Sobre el campo el agua mustia. A ver. ¿Quién se atreve? ¿10? ¿Ya? Cristian dice 10. ¿Serán 10? A ver, contémoslo. Sobre el... Ahí hay una sinalefa, ojo, esas dos S juntas. Sobre el campo el agua mustia. 8, yo cuento 8. 8, claro, si tú no haces la sinalefa, entonces serían 10, ¿cierto? Claro, sobre el campo, el agua mustia, ahí serían 10, claro. Pero siempre ocurre en los versos que cuando tienes dos vocales contiguas, ¿cierto? Tú las juntas, ¿ya? En este caso, entonces, eso es por un tema de ritmo. Entonces, en el fondo, uno es como la métrica tiene que ver con cómo suena también, con la musicalidad. Porque tú cuando lo lees, por ejemplo, no vas a decir sobre el campo el agua mustia. O sea, si tú lo quieres leer así como con un estilo más poético, vas a decir, claro, sobre el campo el agua mustia. ¿Te fijas? Se produce una conexión vocal entre sobre y él y campo y él. Y se fijan o no, entonces serían 8 versos. Veamos el segundo verso, a ver cuántos tiene. A ver, díganme ustedes.
8, muy bien, muy bien. Cae, fina, grácil, leve. Ya. ¿El tercero? Ujú. A ver. 8 también, ¿cierto? A ver, veámoslo juntos. Con el agua cae angustia. 8. Con el agua cae angustia. Ahí se juntaría la E con la A. O sea, cae con A. Caean. ¿Ya? Serían 8 también. ¿Por qué uno lo dice así? Con el agua cae angustia. ¿Fija? Eso, decirlo en voz alta ayuda mucho a saber cómo se estarían juntando las sílabas, las vocales. Y llueve, tiene, ¿cuántos tiene llueve? El último, 2, ¿cierto? No importa, Mariana, si estamos jugando, ¿cierto? Estamos investigando, aprendiendo. Entonces, llueve. Entonces podríamos decir que la primera estrofa tiene una métrica de 8, 8, 8, 2, ¿cierto? A ver, la segunda. A ver, ¿quién saca la estrofa completa? La segunda estrofa completa. Tú dices que el primero tiene el... A ver, segunda estrofa, Pablo. Lo van haciendo, ¿no? ¿Me van siguiendo los otros? Cristian, Claudia. Sí. Ya. Entonces, veamos la segunda estrofa. A ver, déjeme ponerla para que sea más entretenido. Estamos sacando la métrica completa del poema. Ya, espérenme, ahí está, para que lo podamos ver juntos, más fácil. Claro, la estrofa completa sería la segunda 8882, muy bien. Fíjate, dice, y pues solo en amplia pieza. ¿Ya? Ahí claro, hay una tremenda sinalefa, y pues solo en, el lo y el en es una sola sílaba. Amplia pieza, ¿ya? Yazgo en cama, yazgo en cama, yazgo enfermo. Ahí se estaría juntando la O con la E. 8, 8, ¿cierto? Para espantar la tristeza. 8, duermo. 2, muy bien. Y la tercera y la cuarta, ¿qué estructura tendría? O sea, ¿qué métrica de versos? Miren, cuando las vocales son la misma, se le llama encabalgamiento, pero es un tipo de sinalefa, que es cuando se juntan las vocales. Si son diferentes, sinalefa en estricto rigor. ¿Ya? La tercera y la cuarta, ¿quién la tiene? A ver. Pero el agua lloriqueado, 8, ¿cierto? ¿Están ahí? ¿Lo hicieron o no? ¿Lo están haciendo?
La segunda, Yo lo estoy haciendo, profe. ¿sí? Cristian, ya también lo están haciendo bien. 8882, sí. Igual que la tercera, ¿cierto? Y la cuarta tiene la misma estructura, fíjense. 8882 y la última estrofa. Sí, porque despierto, sobresaltado, 8 también, llueve. Y la última, a ver, entonces, muerto de angustia, 8. Sí, que lata, Carlos, que no se te escuchaba. Pero ves la grabación, ¿cierto? Desde la mitad más o menos. Pero se intenta hacer esta parte, pues, de ver la métrica de los versos. El primero de la última estrofa tiene 8, ¿cierto? El segundo, ante el panorama inmenso, 8 también, ¿verdad? Mientras cae el agua mustia, 8, ahí se juntan las dos E, ¿cierto? Hay un encabalgamiento, cae el agua, 8, perfecto, pienso. Entonces sería 882, o sea, los tres versos, las cuatro estrofas, perdón, tienen todas la misma estructura, sería 882, ¿ya? Es que es difícil porque hay que hacerle, claro, yo lo conozco, pero vamos a ir aprendiéndolo a poco, ya estas formas de sinalefa, de encabalgamiento también, ¿ya? Claro, porque en el fondo la mayoría de las vocales en un verso se fusionan al momento de la métrica, ¿ya? Y eso, claro, cambia mucho, cambia totalmente la medida, obviamente. Entonces, déjenme volver aquí acá. A la presentación, dice aquí, ya, entonces, tipos de versos. Se pueden clasificar, por ejemplo, arte mayor cuando tiene más de 8 sílabas y arte menor 8 sílabas o menos. Entonces, este poema que estamos viendo de Pessoa Belli sería un poema perteneciente al arte menor. Así, ese es un nombre, digamos, de estructura métrica. Según la rima de los versos, pueden ser rimados, o sea, los versos pueden ser rimados, pueden ser sueltos, sin rima, dentro de un poema que tenga rima, ¿ya? O sea, en un poema puede haber versos que estén en distintas estrofas que rimen a veces, ¿ya? O sea, puede ser en el fondo un poema que tenga rimas sin una estructura rígida, otros que sí la tienen, ¿cierto? O versos libres que no tienen ni métrica ni rima. Y según el ritmo pueden haber versos que son isosilábicos con la misma cantidad de sílabas y versos de ritmo libre. Entonces el poema que nosotros estamos viendo, claro, es de arte menor, pero tiene luego, pero tiene una variación que es 882, ¿cierto? Pero no alcanza a ser ritmo libre, no lo podríamos clasificar, yo diría que arte menor. Entonces, bueno, un verso se caracteriza por su medida, por su número de sílabas, su ritmo, los acentos, las pausas que tiene, su rima y su función dentro del poema, ¿ya? Veamos la rima de este poema. A ver, díganme ustedes. Volvamos al poema, vamos a ver cuáles son los tipos de rima que tiene. Tarde en el hospital. Ahí. Ya, a ver quién me puede decir. Déjenme agrandarlo un poquito. Ahí. ¿Dónde ven ustedes que hay rima? Mustia con angustia y leve con llueve. Perfecto. ¿Qué tipos de rimas serían? ¿Consonante o asonante? Consonante. Consonante, muy bien, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos que... Entonces, así, uno le pone, clasifica, le pone una letra a cada verso. Entonces sería A, B, C, D. Entonces, tendríamos que decir que A rima con C, ¿cierto?
y B con D. Esa es una forma de clasificarlo. Y otra es, por ejemplo, qué ganas de poder escribirlo acá. A ver, tengo yo no tengo como escribir sobre el texto. Bueno, pero miren. A ver, espérenme. No, esto es muy experimental, chiquillos. No creo que me resulte. A ver, espérenme, ¿cómo escribir acá? ¿Me deja? No. No voy a salir de este pizarrón, ¿ya? Uso compartido de la pizarra. Ah, yo tendría que escribir acá, ya. Entonces veamos acá, a ver si me resulta. Ya, primera rima, ¿cierto? Mustia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ponerle A, esto, ríanse si quieren porque es muy torpe, ya, es difícil hacerlo así a pulso. Vamos a ponerle a las que riman a los versos que terminan en I, A, ¿ya? ¿Me van siguiendo, no? ¿Me siguen? Vamos a ponerle B. Sí, profe. Me cargo lo que estoy haciendo, ¿no? Todo está muy deforme, pero es difícil hacerlo así a pulso con el mouse. Que terminan en EB. ¿Ya? A eso le vamos a poner B. B. Esta es una B corta. Esto es casi un juego que estoy haciendo con ustedes, ¿ya? EB, ya. ¿Qué otro tipo de rima hay? Estrofa 2. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la rima de la estrofa 2? Piensa Esa, con esa. sí. Ah, ya Enfermo y duerme. ¿Quién me Eso. puso el poema ahí? Gracias. Y yo, profe, puede escribir con texto igual, si está al lado del lápiz una T, y ahí usted puede escribir al lado con... Ah, gracias. Me querían decir mis alumnos, ya. Gracias por ayudar. Es que yo soy tan ñurda, tecnológicamente hablando, que en serio me cuesta. Ya, entonces, bueno, la idea es que ustedes asignen una letra a cada tipo de rima. ¿Ya? Entonces, la que termina en IA, le ponemos A. EB, B. Acá tenemos otra, ¿cierto? Pieza y tristeza que rima. Entonces, esa es letra C. Le ponemos acá. ¿Cómo se puede escribir así acá? Ya, C, eso es más fácil. Ya, C, esa, ¿cierto? Hermo, le vamos a poner la D. ¿Me van siguiendo, no? Sí, profe. Pero todavía no se ve en la pizarra lo que escribe. Ah, ¿y cómo pero no vieron nada de lo que escribí en la pizarra? O sea, ahora solo lo azul. Ah, ya, lo azul. Ya, lo azul sí. Entonces lo otro para que se vea, me imagino que tengo que... Ahí apareció, Ahora profe, sí. sí. Ah, ya, un poquito lento, se demora ya. Entonces, ya me estaba asustando. Entonces, la A va a ser IA, la B, ¿cierto? EB, C, esa, D, hermo. ¿Qué otra rima tenemos? Lloriqueado, ebe, saltado, ado, ¿cierto? Ado y Eve. Ebe ya la tenemos arriba. Saltado, ¿cierto? Ebe. Ustia, la tenemos. Enzo sería la otra, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo hace uno esto? Va aquí al lado del verso y le vamos a poner la letra que corresponde. ¿Se fijan? Sería entonces, lo voy a escribir aquí en el chat. Sería, hagámoslo juntos.
primer verso, letra A, ¿cierto? Segundo, B. ¿Me van siguiendo, no? Ya, primera estrofa sería A, B, A, B. Perfecto, bien, muy bien, Cristian. Ya, segunda estrofa. A ver, ¿quién pone la segunda estrofa? ¿Cuál sería? Yo la estoy escribiendo también. Sería... Perfecto. Tercera estrofa. Muy bien. La tercera, ¿cuál sería? E, ya sí, el primer verso es E, ¿cierto? Y después, muy bien. Tercera estrofa, perfecto. E, muy bien, Carlos. Ahí, perfecto, ¿ya? Y la cuarta estrofa, esto lo vamos a hacer solo con este poema, ¿ya? Después ustedes, yo asumo que saben cómo hacerlo, sabrán cómo hacerlo. Eh, me pueden ir preguntando, ¿cierto? La cuarta estrofa sería entonces A, ¿cierto? F, muy bien. A, F, ¿ya? Muy bien, Mariana. Entonces, fíjense que, a ver, ¿qué semejanza ven ustedes en el tipo de rima de cada estrofa? A, B, C, D, E, B, A, F. Porque hay una conexión. Vocal con consonante, bien, ¿ya? Sí, eso por un lado. Y luego, fíjense que las rimas de la primera y la segunda estrofa son diferentes, ¿cierto? O sea, hay una combinación que funciona para la estrofa 1, que es A, B, y otra distinta para la segunda estrofa, que es C, D. Pero en la tercera estrofa tenemos E, B, ¿cierto? Entonces, esta B está combinando con esta B. ¿Se fijan? Leve combina con leve, fíjese, incluso es la misma palabra. Llueve y llueve. Es consonante en este caso. Consonante, Pablo, sería. Consonante. Profe, una pregunta antes de, porque sé que me confundí, porque estuve viendo esto de la consonancia y la asonancia, y por ¿Ya? ejemplo, la asonancia es una figura retórica que consiste en la repetición de sonidos vocales similares en palabras cercanas, generalmente a partir de la última vocal tónica, y la vocal tónica es cuando es la vocal de la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad en una palabra, es decir, la que lleva el ¿Ya? acento prosódico. Entonces, por Ujú. ejemplo, en el poema, no sé, quiero consultarle porque a lo mejor me enredo yo. Por ejemplo, A ver, mustia, ¿ya? carga el acento en mustia, pues en U. Y aquí en Sí. angustia, o sea, no sé si es consonante o asonante, por eso le pregunto. No, en ese caso, claro, lo que pasa es que sí, la rima asonante es cuando solo coinciden las vocales. Es buena tu pregunta, pero yo creo que no había quedado claro. Solo coinciden las vocales. Entonces, en ese caso, Sonidos em, vocálicos. De la última vocal tónica. Y la tónica es la que va acentuada ujú, en sí, prosódico, por eso era mi duda. sí, pero Porque la sería, consonante es como la rima perfecta.
cuando calza todo. Esa es la rima perfecta, claro. Entonces, bueno, no sé, es una duda, que me confundo yo, pero bueno. Mira, por ejemplo, decir, a ver, la rima perfecta es la rima en la que es igual la última sílaba, ¿ya? De la palabra. Y sería una rima, por ejemplo, un ejemplo de rima consonante, por ejemplo, casa y masa. O sea, tú dentro de la última sílaba tienes al menos 3 letras que son iguales, la A, la S y la A. Esa sería Claro, una rima consonante, ¿cierto? claro, sí, O sea sí, que sí, tú sí, tomas la última sílaba y encuentras dentro de esa sílaba varias letras que son en común, que pueden ser consonantes, o sea, perdón, que pueden ser vocales o no. ¿Ya? Casa, masa sería rima consonante. ¿Ya? Un ejemplo de rima consonante. En este poema, claro, tenemos rimas que son consonantes. Si te fijas, espérame, déjeme volver aquí. Tenemos, y de hecho yo diría hostia. Es más que eso, yo aquí lo escribí, debería ser hostia, ¿te fijas? Mustia, angustia, ¿ya? Leve y llueve también es consonante, ¿te fijas? sí, 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 claro, por el ¿Ya? sonido, sí, sí, Son rimas consonantes, claro. Y la rima consonante es la rima eh, que es imperfecta porque solo coinciden las vocales de la última sílaba. En el fondo hay el sonido que se repite, es que acá no tengo ejemplos, pero cuando veamos pues se los voy a mostrar. Cuando tenga un poema para mostrarles. En el fondo la rima asonante hay un sonido que es semejante, pero tú no ves en la palabra misma una repetición de más de una vocal, ¿me entiendes? sí, profe, sí, sí, sí. ¿Entiende más o menos? A ver, déjenme mostrarles un ejemplo. Claro, y esa es la rima que coincide a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, hacer rimar quiso con infinito. ¿Se fija? Quiso infinito. Ahí tú ves, esa es una rima asonante, porque ¿cuál sería el sonido que está haciendo rimar? Quiso infinito. La vocal I. Sería como La la vocal, I y la O. la I y la O, claro, es un sonido, ¿te fijas? Pero si tú tomas la sílaba, tienes una S y en otro tienes una T. Entonces, la rima consonante es donde tú tienes más de 2 letras dentro de una sílaba que son exactamente iguales. Y la asonante es donde lo semejante y lo que está rimando es un sonido que está dado quizás solamente por una vocal. ¿Ya? Sí, sí, sí. No, yo me confundí porque como acá sale la definición de vocal tónica y las vocales tónicas son como aquellas que se pronuncian con mayor intensidad sin llevar Sí, acento. Entonces, sí, perfecto. como decía angustia, y la otra palabra decía, o sea, mustia, Mustia. angustia, Ujú. entonces se acentúan igual. Ah, claro, claro, sí. Sí, en ese caso tienes razón, o sea, puede ocurrir, coincidir que una rima consonante además esté dada, o sea, tenga la misma acentuación prosódica, puede ser, Claro. Ah, pues. ¿ya? Bueno, ya, eso con la métrica de, bueno, esa es una forma de clasificar, entonces lo que yo les estaba diciendo es que si ustedes se fijan, hay una relación de versos entre a ver si pongo la pizarra, no se ha borrado ya.
Fíjense, en la estrofa 1 y 2 tienen rimas totalmente distintas, ¿cierto? Pero vemos en la 3 y en la 4 una combinación. Vemos que tenemos E, ¿cierto? B, E, B, y la B está en la primera estrofa. Y vemos en la cuarta A, F, A, F, y la A está también en la primera estrofa. ¿Se fijan? Entonces, bueno, este poema sí tiene una métrica, una estructura fija. Espérenme, déjenme volver acá. Y eso obviamente que el poeta lo hace siempre con una intención. No siempre tiene que tener un nombre específico cada tipo de métrica, ¿ya? El soneto la tiene, ¿cierto? Pero las formas de los distintos tipos de rimas pueden variar también. Miren, si ustedes quieren ver, por ejemplo, más específicamente, en este texto de Valverde, él detalla de manera bien concreta los tipos de métrica, ¿ya? Que se pueden dar en verso. Igual vamos a ver más de esto más adelante, pero vamos de a poquito. Bueno, y de la recurrencia léxica, es el conjunto de palabras que el poeta selecciona para construir el significado, el tono y la musicalidad del poema. Puede incluir términos simbólicos, evocadores o estilizados para transmitir emociones e imágenes. ¿Ya? Entonces es, en el fondo, el tipo de palabras que el poeta selecciona. ¿Ya? ¿Cuál es el orden y la recurrencia léxica en un poema? Bueno, el orden léxico se refiere a cómo se estructuran y combinan las palabras en el poema. Fíjense, cómo se estructuran y cómo se combinan para generar ritmo y significado. La recurrencia léxica implica la repetición de ciertas palabras o campos semánticos para reforzar temas, emociones o imágenes clave. Ya, ¿cuáles son los tipos de palabras que hay en un poema? Bueno, esto es gramática básica. Sustantivos, ¿cierto? Objetos. A ver, ¿qué sustantivos están mencionados en el poema de Pessoa Abelis? Sustantivos, el primero que menciona, ¿cuál sería? Campo. Antes de eso, en el título. Tarde. Hospital. Hospital, ¿cierto? Hospital, el primer hospital, ¿cierto? Después, campo, sí. Del primer verso, campo. Después, ¿cuál más? ¿Un sustantivo? Agua. Agua. Agua, eso, muy bien. En el segundo, ¿tenemos sustantivos? Segundo verso. Fina, grácil, leve. ¿Son sustantivos o son adjetivos? Ah, ¿ciertos adjetivos calificativos? Claro, claro. Ah, claro. Sí, estaba pensando como sustantivos calificativos, nada que ver. No, es que esto, fíjate que no es menor repasarlo porque uno solamente ve esta materia en el colegio, o sea, salvo que estudie literatura, ¿cierto? Se ve en el colegio como en séptimo, octavo básico. Entonces, la verdad es que yo creo que todos nos olvidamos de la clasificación, como que lo incorporamos nomás. Bueno, sustantivos entonces serían hospital, agua, ¿verdad? Es impresionante eso. Siguiente sustantivo, bueno, pieza, agua, pieza, muy bien. Cama. Cama. Tristeza. En este caso es un sustantivo, pero es un sustantivo abstracto. En cambio que cama es un sustantivo concreto. Existen distintos tipos de sustantivos. Tristeza sería sustantivo también, pero abstracto, porque no es algo tangible, ¿cierto? Como una cama, ¿verdad? Se toca. La tristeza no, es como amor, esperanza, son sustantivos abstractos. Otros sustantivos, veamos agua, ¿cierto?
Despierto sobre... No, nada de eso. Llueve... Tristeza no es tristeza es un sustantivo abstracto. sustantivo abstracto, no es estar triste, no es, o sea, no varía siendo verbo. Lo que pasa es que, buena pregunta, porque depende cómo está escrito. Si dice, por ejemplo, estar triste, ahí tendría la forma de adverbio, porque está modificando, determinando la forma de estar. Pero si dices la tristeza, está puesto como sustantivo, y un sustantivo abstracto. ¿Ya? Entretenida la gramática. Y ¿Profe? otra, sí. ¿Lo que dice la tristeza está determinado por el artículo o por qué tristeza no? Claro, claro, pero también podría no tener artículo, pero es en el fondo cómo se está refiriendo. Claro, si dijera él está triste, podría ser una acción de verbo. Está triste sería adverbio. Adverbio. Pero dice para espantar la tristeza, fíjate, si tú analizas la oración, dice ya, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el predicado? ¿Cierto? Entonces él dice ya, el sujeto es un yo, ¿cierto? El hablante en este caso. Ya y dice, en el fondo, si nosotros ordenamos la oración, juntamos los dos últimos versos, sería yo duermo para espantar la tristeza. Yo duermo, ¿ya? Ese sería el verbo principal. Yo, el sujeto, duermo el verbo principal. Para espantar la tristeza sería un complemento del verbo. Y ese complemento estaría conformado por un verbo, una preposición o el verbo espantar, y la tristeza sería aquello que busca espantar. Sería, en este caso, el complemento directo del verbo espantar. Si busca espantar, no vendría siendo, disculpe, una acción, ¿no? Es una acción, claro, un verbo. Sí, un verbo. Claro, eso les decía, un verbo, sí. Entonces, esta en el fondo sería ¿qué es lo que se busca espantar? La tristeza. Distinto sería por ejemplo, si dijera para espantar tristemente. Ahí tristemente sería un adverbio, pero dice para espantar la tristeza, que es lo que se busca espantar, la tristeza. Ese es un sustantivo abstracto. Y a ver, ¿qué otros sustantivos tenemos? A ver, entonces, muerto de angustia. Ante el panorama, eso es como se siente, cae el agua, de nuevo, agua, ¿cierto? Y después tenemos, bueno, adjetivos, ¿ya? Que se aportan, lo voy a hacer más general por la hora, ¿ya? Porque tengo que pasar la lista. Adjetivos aportan matices descriptivos y refuerzan la expresividad. Todos los adjetivos que se asocian con el agua, ¿cierto? Como, por ejemplo, ¿cómo cae el agua? O sea, ¿cómo está el agua? Mustia, ¿ya? Mustia sería un adjetivo. Después, los verbos son las acciones, ¿cierto? Y ahí, en este caso, claro, tenemos también adverbios que modifican el sentido de los verbos o de los adjetivos, aportando precisión. En este caso, fíjense que fina, gracia y leve serían adverbios, porque estarían especificando la forma en que cae el agua. ¿Ya? Serían adverbios. Y también hay palabras con carga simbólica que pueden ser metáforas, alegorías, etc. Entonces, fíjense que, bueno, no vamos a centrarnos nosotros en el curso en las clasificaciones morfológicas, ¿ya? En ver esto, cuándo es sustantivo, cuándo no. Lo podemos tocar también, es interesante. Pero
pero no es el foco, no es el foco, no un curso de gramática, ¿ya? Lo interesante es que una misma palabra puede tomar distintas funciones dentro de la oración, dependiendo de cómo se combine. Entonces, por ejemplo, claro, tristeza puede ser sustantivo, puede ser adverbio, también puede decir, si por ejemplo está puesta después de un verbo y dice tristemente, es la forma en que también puede ser un adjetivo, por ejemplo, si uno dice la flor triste, ¿cierto? Distinto es que yo diga me siento mustia. Es calificativo. Exactamente, ¿ya? Entonces, bueno, es interesante ver cómo las palabras se van moviendo sus funciones dentro de un verso, dentro de una oración. Igual si alguno quiere repasar este tema de la morfología, lo puede hacer, pues escríbame y a ver si le encuentro algún material para enviarle, ¿ya? Pero esto igual es harta materia, o sea, si nos metemos acá tendríamos que, yo creo que estar todo el semestre. Porque piensen ustedes que es toda la materia que se ve en básica prácticamente. O sea, al menos, a ver, quinto, sexto, séptimo, y después no se repasa, entonces la verdad es que uno se olvida totalmente de estas clasificaciones. No es relevante tampoco para poder escribir o hablar bien. O sea, yo creo que para poder escribir o hablar bien, más que saberse de memoria las reglas de la morfología, uno tiene que leer. Si uno lee, uno ahí va a leer buenos escritores, obviamente, no solamente publicaciones de Instagram, leer gente que sabe escribir, ahí uno va simplemente por imitación reconociendo ciertas estructuras y también las funciones de las palabras, uno va imitando. Y luego, bueno, la asociación sinestésica, de esto es parte también del análisis de un poema, es la sinestesia, una figura literaria que consiste en la combinación de sensaciones de diferentes sentidos en la misma expresión. Por ejemplo, decir sonrisa cálida. Une un sentido visual, que es la sonrisa, con uno térmico, que es cálida, ¿cierto? Y sí evoca algo, ¿verdad? Uno lee sonrisa cálida, uno dice, es como algo agradable, ¿cierto? Entonces, bueno, en un poema esta asociación sinestésica lo que hace es mezclar percepciones sensoriales para intensificar la expresividad del poema y intensificar también la experiencia del lector al momento de leerlo. Entonces, bueno, vean ustedes después ya si encuentran alguna sinestesia en este poema de Tarde en el Hospital, ¿ya? Puede haber una sinestesia, fíjense, que sea sensorial, ¿ya? Otra que sea emocional, ¿cierto? Yo creo que de estas hay en el poema de Pessoa Belis. Y una cromática que sea de percepción, por ejemplo, de colores, ¿ya? O de sonido y color. Bueno, eso entonces, siempre se recomienda después de hacer un análisis, terminar con una lectura final del poema, porque eso permite, después de haberlo, digamos, desgranado, ¿cierto? Permite volver a unir las partes y tener una idea general de lo que se analizó. Entonces, bueno, yo creo que ahora, no sé si alcanzamos a leerlo de nuevo. Vamos a hacer una última lectura y vamos a pasar la lista, ¿ya? Ya. ¿Quién lo quiere leer? Como para cerrar después de la disección que hicimos de este poema. Yo lo puedo leer, profe. Y vemos sinestesias, ya. Ya, Mariana, gracias. Sobre el campo el agua mustia cae fina, grácil, leve. Con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo una amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo. Para espantar la tristeza, duermo. Pero el agua ha lloriqueado junto a mí, cansada, leve. Despierto sobresaltado, llueve.
Entonces, muerto de angustia ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se fijan que llega distinto leyéndolo después de haberlo analizado? ¿O es idea mía? ¿Es una apreciación subjetiva mía o uno lo entiende más o le llega más después de ver los tipos de rima, la métrica? Sí, profe. Sí, se siente igual distinto después de este análisis interesante. Sí. Además que lo que dice Paz, que como es un poema en primera persona, y Paz dice al comienzo del Arco y la Lira, o en ese capítulo, habla de la experiencia que justifica los conceptos, o sea, de que la poesía se debe vivir, padecer, y al mismo tiempo el poeta debe encarnarla, o sea, como el autor, o quien la lee también. Claro. Es cierto eso, Pablo, que tú dices. Claro, o sea, mira, hay distintas formas de acercarse a un poema. En general, yo creo que el análisis métrico, esto de los tipos, de la cantidad de sílabas por verso, no es tan necesario para entrar en la comprensión de un poema. Sin embargo, sí lo es el entendimiento de las palabras, eso sí ayuda mucho. Mira qué interesante eso que pones, Cristian, claro. Ya, David, sí, te pongo en la lista, sí, ya terminamos, ¿ya? En el fondo, lo a rescatar es que para comprender mejor un poema sí sirve detenerse en las palabras, ¿cierto? Y el significado que está expresando cada una. Yo creo que eso es lo más importante. El análisis métrico y de versos sirve para captar más la musicalidad. Y después, claro, uno lo lee en voz alta de nuevo y le llega más. Y eso también aporta el sentido porque la musicalidad de un poema es parte también de la expresión de significado. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, chiquillos, veamos la lista. Espero que les haya gustado este análisis. No lo vamos a hacer siempre así, ¿ya? Pero como introducción es interesante, ¿cierto? Veamos la lista. David estaba. María Raquel Gómez. No está. Cristian Gutiérrez. Sí estaba. Sí. Claudia Hernández. Estaba también, ya la escuché, ¿cierto? Leyó. Pablo estaba. Carlos también. Mariana, y yo, perdón, escucho la respuesta aquí por la hora. Sí, quiero que hacerlo para que se puedan ir a Presidente dormir. Carlos López. Sí. Sí, buenas noches, vayan nomás, que descansen. Maximiliano, Jonathan. Sí, presente. Estaba, sí. ¿Y Tomás? No, Tomás no está. Listo, entonces fíjense que esto acá yo le pongo guardar y se manda. Queda guardado en el portal. Y después yo no me puedo volver a meter. ¿Me entienden? O sea, me da la opción, este es otro curso de mañana, me da la opción de, no puedo evitarlo, entonces es importante siempre para que ustedes sepan estar presentes cuando el profesor pase la lista, ¿ya? Ya, chiquillos, bueno, fue un placer, espero que estén bien, que no estén muy agotados, que no hayan quedado mareados con este análisis. Revisen el material de la semana. Si tienen dudas me preguntan, ¿ya? Buenas noches, gracias por participar, por conectarse hasta ahora. Buenas noches.